¿Cómo entender esta cascada de encuestas al inicio de la semana? De esto hablamos con Diego Paul Saldumbides, consultor político, nos acompaña desde Quito. Diego, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenido. Tatiana, buenas noches a toda Latinoamérica. Qué gusto estar presente con Gracias. ustedes. Muchísimas gracias, Diego, siempre por acompañarnos. Valga decir que hasta el próximo jueves es la fecha límite para la publicación de todas estas encuestas. Sin embargo, vemos que se han apresurado al inicio de la semana en inundar medios de comunicación y las redes sociales. ¿Cómo entender este fenómeno de las encuestas en este momento? Yo empezaría tomando la última parte que menciona, inundación de redes sociales. Lamentablemente, parte de la campaña se ha tornado únicamente como si las redes sociales fueran el único espacio de exposición. Indudablemente son un espacio muy importante, sin embargo, no son el único. Todavía quedan los otros medios tradicionales y además lo más importante también son las visitas y las acciones en territorio, que además tienen sus complicaciones, dado el tema del COVID-19. En este espectro se centra en una serie de ataques, no sé si ataques, pero sí inundación de noticias que procuran dar ganador a una u otra o a una otra posición, sobre todo a través de redes sociales. Ahora, aquí hay que tener en cuenta varios aspectos. El primero, en el Ecuador existe un reglamento controlado por el Consejo Nacional Electoral que hace que las encuestas publicadas, las encuestas reales, las encuestas de empresas con trayectoria, registren tanto la muestra como la metodología y obviamente los resultados una vez que se exponen. Y eso tendería a quitar esta proliferación de datos sin contraste, sin sustento de muchos lados, ¿no? Sobre todo en redes sociales, como les comentaba. Sin embargo, no es suficiente y es por eso que se trata de abonar este ruido dentro de las preferencias o de las supuestas preferencias. En esos resultados hay una constante en los que hemos visto hoy, y es que en el primer lugar, aunque haya diferencias entre una y otra casa encuestadora, va el candidato correísta Andrés Arauz. En segundo lugar, el candidato del banquero Guillermo Lazo. Pero si revisamos esto y la contrastamos con la información en la que aparece en redes sociales, tiende a generarse o confusión o que está sucediendo lo contrario. ¿Cómo analizas esta situación? Precisamente yo creería que estrategia planteada de parte de las campañas políticas es la idea de dar a conocer que van primeros en las encuestas, como que esto fuera suficiente, o alimentando el mito de la gente se sube al carro ganador. Sin embargo, sabemos que no es así. La mayoría de la población no cree en las encuestas. No digo que no sean importantes, son muy importantes para análisis precisamente de entender y evaluar cómo se está dando esta comunicación con las personas y las candidaturas. En este elemento, lamentablemente corren el riesgo de diluirse en estas guerras. Antes eran de pasquines, ahora es a través de medios digitales. Sin embargo, el gran perdedor dentro de todo este ruido es el elector, es el ciudadano, porque lamentablemente pierden esa confianza en quién mismo va adelante. Ahora, más allá de quién va adelante o quién no, lo interesante es la reacción y la respuesta ciudadana. Eso es precisamente lo que se mide el domingo 11 de abril en las urnas. Evidentemente hay unas tendencias bien marcadas. Las encuestas marcan una preferencia del candidato Arauz y con su binomio Carlos Rabascal entre 3%, que estaría cercano al empate técnico, hasta un 12%, dependiendo de las fuentes. Sin embargo, más allá de esto, retomo esta idea de tener certezas para la ciudadanía, y esas certezas no se dan únicamente a través de estas publicaciones, de estas guerras de encuestas, sino en función también del contacto directo que están teniendo las campañas en todo el país. Sí, Diego, pero esto que nos dices es producto de la visión histórica que se tiene en el país, es decir, cómo se produce
la presentación de las encuestas versus lo que piensa la gente. Es decir, lo que nos estás contando es la visión que siempre se ha tenido en la nación con respecto a lo que la gente piensa con todas estas cifras, o es un análisis más de la coyuntura, producto de todo este fenómeno del boom de las redes sociales y de cómo las campañas usan todas estas herramientas, la llamada Big Data, por ejemplo. Es más un análisis en función de la coyuntura, pero no de la coyuntura electoral únicamente. Recordemos, por ejemplo, en ocasiones como las protestas de octubre de 2019 en el Ecuador, también hubo un manejo muy amplio de redes sociales y obviamente de sitios polarizados. Fue un espacio muy grande para denunciar algunos aspectos que no daban a conocer los medios tradicionales en el país. Esos espacios sin duda son muy importantes, pero se trata de rescatar eso para proyectar esta idea de que solo en las redes se está moviendo de tal o cual manera, cuando en realidad mi análisis es que la ciudadanía sí está pendiente a los elementos, a los aspectos que están teniendo efecto positivo o negativo en la comunicación de los dos candidatos. ¿Podríamos hablar de un porcentaje, por ejemplo, digo, cuánto le cree en este momento, tomando esta idea que nos das, cuánto le cree la gente a las encuestas? No tengo cifras recientes, pero de los últimos análisis que hicimos nosotros, estaba alrededor de un 60% que creía en las encuestas, teniendo un 40% que no cree profundamente en ellos, y es ahí en donde se da esta posibilidad de la discusión. Sin embargo, hay que superar precisamente esta discusión, porque no es que las encuestas son correctas o están incorrectas, son reales o no. Es supuestamente para dar una guía a la opinión pública, y esa guía ha sido muy trastocada, no únicamente por el mal empleo de las encuestas, no solo esta vez, sino históricamente en los últimos procesos electorales en el Ecuador, en donde se ha tratado de disminuir esa expectativa de la ciudadanía frente a la voluntad que iban a expresar precisamente en las urnas. En todo caso, durante esta jornada, el candidato Andrés Arauz, de la Alianza por el Cambio, ha denunciado que hay toda una guerra sucia en contra de su candidatura, que incluye también las encuestas, que incluye además esas etiquetas que hemos visto que han rondado durante incluso el fin de semana y esta jornada, los grupos de WhatsApp y todo lo que se está usando ahora de manera novedosa, digamos, entre comillas, con respecto al uso de las campañas en las redes sociales y todos estos efectos. Así que también eso es importante tenerlo en cuenta, y es que hay un candidato que sí está denunciando su efecto negativo en contra de su campaña a menos de 2 semanas de la decisión definitiva del pueblo. Esas denuncias, lamentablemente, se dan precisamente por esta falta de ideas. El candidato Arauz ha sido sumamente atacado a partir del debate, en donde su rival no tuvo la posibilidad de contestar ni las preguntas que se le hacían como parte del debate mismo, ni las preguntas que tenía la oportunidad de hacer el candidato Arauz. En ese espacio, Guillermo Lasso memorizó una serie de estribillos, y eso han tratado de sacar precisamente a la calle, y es ahí en donde, cuando faltan las ideas, cuando faltan las propuestas, cuando faltan las políticas, se engloba únicamente en este espacio del ataque, de la pelea con... Y dentro de esa descalificación, las encuestas serían una de estas herramientas que tratan de utilizar para eso. Sin embargo, a eso voy con la importancia de tener, de saber reconocer también la expresión de la opinión pública y cómo finalmente se va a pronunciar o se podría pronunciar el día de las elecciones. Sí, en términos de estrategia con respecto a la candidatura del banquero Guillermo Lasso, están tratando de mostrar, te lo quiero preguntar si esta interpretación es correcta, a través de las encuestas que él va repuntando, y es allí entonces la estrategia que plantean también en el marco de la guerra sucia, que él va repuntando, que se acerca cada vez mucho más a Andrés Arauz. Existe esa idea, es lo que se trata de marcar a través de ciertas tendencias de redes sociales y a través de ciertos medios de comunicación. Sin embargo, si bien no es imposible, sí es poco probable, sobre todo dado la ventaja con la que parte desde la primera vuelta electoral Andrés Arauz. Es ahí en donde se caen en espacios de desesperación, y lamentablemente para la ciudadanía, en lugar de expresar las ideas, las políticas, las propuestas que tienen, cae este segmento del candidato Guillermo Lasso en el ataque permanente a los demás.
Por último, Diego, con respecto al porcentaje de indecisos que también varía dependiendo de la encuesta que uno revise. Hay un fenómeno que se ha registrado en otros procesos electorales, no me refiero a Ecuador, en otros países de nuestra América Latina, en donde la gente ha dicho, no sé por quién voy a votar, pero es un voto que deciden no darlo, no publicarlo o no decírselo a la casa encuestadora que los está consultando. ¿Crees que esto se presenta en Ecuador? Existe esa posibilidad. Sin embargo, también depende mucho de la metodología que tengan las casas de encuestadoras. Por un lado, se puede realizar una primera pregunta de, ¿usted va a acudir a votar el día domingo? Y después de eso, preguntar cuál es la simulación electoral. Eso depende mucho de las casas de encuestadoras. Ahora, igual, dependiendo de cuál sea la casa encuestadora que en este momento habla de votos indecisos o de votos no decididos, varían en alrededor del 25%. Ese 25% no significa que no necesariamente va a dejar de ir a votar. Recordemos que el voto en el Ecuador es obligatorio, eso obliga a que las personas vayan precisamente ese día, pero además se expresen. Y dentro de esta expresión cabe la posibilidad de o anular el voto, que históricamente se mantiene en porcentajes menores del 8%, o escoger por uno de los dos. Pero por lo general, esa expresión final termina optando por, de manera similar a los demás resultados, ¿no? A los resultados de la mayoría de la población. Se suman en partes proporcionales. Es decir, tenemos que esperar para conocer ese comportamiento el día de las elecciones o posteriormente. Evidentemente, las encuestas no sirven para predecir el futuro, sin embargo, sí marcan tendencias y posicionamientos de la población. Este momento, de acuerdo a la mayoría de encuestadoras, el candidato Arauz tiene la preferencia, ya repito, entre 3 y 12, 14 puntos, dependiendo de cuál sea la casa, pero más allá de eso, más allá de predecir el futuro, de este va a ser el resultado final, lo que se tiene es claramente unas tendencias de dos sectores que no se han polarizado a diferencia de otras ocasiones en el Ecuador. Esta vez tienen dos sectores bien consolidados, pero todavía hay una tercera vía que tratan las dos campañas de llegar a estas personas. Pero definitivamente, de acuerdo a los análisis que he podido revisar, la peor idea que existe para acercarse a estas personas es contribuyendo con el miedo, con el temor y sobre todo con la descalificación a los demás candidatos. Muchísimas gracias, Diego, por ese análisis. Muy buenas noches. Gracias siempre. Buenas noches. Muchas gracias.